La serie Feliz para Siempre presenta el tema central de la mañana. El deseado de toda la gente. Capítulo 1. Dios con nosotros. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos abrir su palabra y poder estudiar cada una de las líneas que aparecen en ella. Oramos, buen Dios, para que al estudiar el deseado de toda la gente podamos escuchar. Por Jesús. Amén. Dios siempre está con nosotros. Isaías 7:14. Nuestro versículo clave. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Pensamiento clave. En la página 18 del párrafo 2 encontramos. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueven todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con nosotros, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los remedios redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Y a través de las edades sin fin, mientras nosotros los redimidos andemos en la luz del Señor, le alabaremos por su don inefable. ¿Por qué? Porque Emmanuel, Dios con nosotros estará. Hemos visto en programas anteriores la pregunta número 1 que dice, ¿con qué propósito vino Jesús al mundo? Hemos analizado las diferentes razones por las cuales Jesús vino a este mundo para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, y lo que más me gusta de todo este capítulo es, él era el pensamiento de Dios hecho audible. Así también vimos la pregunta número 2. ¿Cuál es el gran principio que rige el universo? Hemos estudiado con fondo que Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Vimos la ley de la vida, que consiste en dar. En el primer nivel vimos la naturaleza. Esta se subdivide en animales
No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. En plantas no hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brisma de hierba que no tenga su utilidad. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. En el hombre, cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. En el universo, el sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de toda la tierra, pero las recibe para dar. La neblina que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca la florezca y florezca. El segundo nivel de dar es el de los ángeles. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. El tercer nivel de dar, Dios es Dios en Jesús, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplemos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Juan 8, 28, 6, 57, 8, 50 y 7, 18. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador de la vida. En la pregunta 2 que también vimos en semanas anteriores, ¿cuál es el gran principio que rige el universo? La respuesta. En resumen de esta pregunta, la respuesta es: hay 3 niveles de dar. La naturaleza, los ángeles y Dios en Jesús. Ya que mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. En otras palabras, se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Qué bueno que repetimos esto, porque hasta ahora capto que de los 4 niveles, el máximo, el mayor de todos ellos es Jesús. En Jesús tenemos los otros 3. Jesús es el mayor ejemplo, el mayor nivel
en la ley que rige, en el gran principio que rige el universo, Jesús está a la cabeza. El Padre nos los dio y Él aceptó el reto y se dio a sí mismo para que nosotros aprendamos de Él y también nos demos y podamos alcanzar el nivel. Miren que dice que los ángeles nos ayudan para que alcancemos una relación más íntima de la que ellos mismos tienen con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Qué bueno que repasamos esta pregunta. La tercera pregunta, que también ya hemos visto en temas anteriores: ¿cómo Juan 3:16 cumple la ley de la vida escrita en la página 12, párrafo 3? Empieza con, pero apartándonos de, y termina con la ley de la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó, marquen, amó Dios al mundo, que ha dado, marquen, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozo, gozoso servicio. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Hermoso, hermoso Juan 3:16. Como le dije ayer, este es el versículo que a todos nos gusta. No así primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pregunta 4. Esta fue la pregunta que vimos la semana pasada. ¿Quién quebrantó la ley de vida? ¿Dónde fue quebrantada? Describa cómo tuvo origen el pecado. La página 13, párrafo 1, empieza con: esta ley fue quebrantada. Y termina con: sobre el mundo. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. ¿Qué ley? La ley de dar. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Bajo el subtítulo ¿Cómo Lucifer quebrantó la ley de dar?, vamos a ver algunos puntos. El primero de ellos: deseó ser el primero en el cielo. Lucifer, el cubridor, el querubín protector, cometió el error de desear ser el primero en el cielo. El segundo de ellos: apartando de su creador y granjearse de su homenaje. Lucifer, utilizando la posición en la que estaba, usurpó o hizo uso indebido de su posición. Utilizando el puesto que se le había asignado, trató de dominar a los seres celestiales. Abuso de poder. Eso se paga, ¿sabes? ¿Cómo lo hizo? Apartando a los
ángeles de Jesús y exigiéndoles que le adoraran a él. Tercero, para ello, o sea, para cumplir el punto 2, que era exigir, apartarlos de Cristo y exigir que lo adoraran a él, representó falsamente a Dios. O sea, les describió un Dios falso. Allí comenzó la mentira, atribuyéndole el deseo de ensalzarse, que Dios quería que lo ensalzara. ¿Cómo hizo esto? Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. O sea, le atribuyó al creador sus cualidades, sus malas cualidades que él tenía. ¿De dónde salieron esas malas cualidades? Yo no sé. Pero él, las tinieblas que le envolvían a él, se las atribuyó a Dios. En cuarto lugar, debido a esto, engañó a los ángeles. Logró engañar a un grupo de ángeles. Más de la tercera parte de los ángeles fueron engañados. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y la noche de la desgracia se sentó sobre el mundo. En resumen, ¿quién quebrantó la ley de la vida? ¿Dónde fue quebrantada? Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. La pregunta número 5 es la pregunta que ocupa nuestro estudio el día de hoy. ¿Cómo Dios quebrantó el engañoso poder de Satanás? Esta pregunta nos lleva a la página 13 del deseado de toda la gente. El segundo párrafo. Hasta la página 14, también el segundo párrafo. La respuesta a la pregunta comienza con la frase, la tierra quedó pura. Y termina con la frase, los que le parecían. Miremos cómo Dios quebrantó el engañoso poder de Satanás. La palabra de Dios dice así.
La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Perdón, repito. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarte las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Nadie te puede obligar a amar. He visto madres llorando por hijos que no. Yo no puedo imaginarme cómo puede en la mente de un hijo desaparecer el amor por su madre. Pero ese fue el trabajo que realizó Satanás, sembrando en la mente del hombre egoísmo y maldad, al grado que ahora Dios tiene que hacer algo sobrehumano. Dios tiene que encontrar la forma de ganarse el amor de su propia creación. ¿Por qué una madre o un padre tiene que ver qué hace para ganarse el amor de su hijo? Cuando solo por creación, la criatura debe amar a su creador. Pero aún así, Dios no exige amor. Él es amor. La cita en su segunda lámina nos dice: el amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Se encontró uno, mis queridos hermanos. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Uno, solo uno podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4:2. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. No, mi hermano, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25.
Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no ordenó que el pecado existiese. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza a los hombres. Isaías 14, 13 y 14. El querubín protector que ocupaba el cuarto lugar, el cuarto puesto en el cielo, a quien le tocaba proteger a los ángeles que estaban en el quinto puesto, a los seres humanos que estaban en el sexto puesto. Ahora dice: no, yo quiero ir más arriba, yo quiero ser el primero. Y el que estaba en el trono le dice al Padre que está en el primer puesto: Padre, mándame al sexto puesto para rescatar y para colocar a los que están en el sexto puesto, reivindicarlos y ponerlos en el puesto que le corresponde. Bendito Dios. No importó cuán bajo haya caído el hombre. No escatimó, no estimó el ser igual a Dios. No le importó el ser igual a Dios. No le importó el ser igual al Padre. No le importó ser hijo de Dios. No le importó. Aceptó el reto de ser semejante a los hombres para devolverle a los hombres la dignidad que habían perdido. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo agradecemos ese sacrificio? Él prefirió devolverle el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo donde se encontraba para traer luz a los que estábamos en tinieblas. Y vida a los que moríamos. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo a Adán: el día que de este árbol comiera ciertamente morirás?
¿Usted recuerda que Adán no murió el mismo día que comió del árbol? Pasó 960 años muriendo hasta que finalmente murió. Dios no lo creó para que muriera. La muerte en Adán llegó el día que comió del fruto. Y fue para Adán sufrimiento desde el día que comió del fruto hasta que murió. Pero gracias a Jesús, Adán murió con la esperanza de que un día ese chico de 13 pies de estatura y su esposa de unos 12 pies de estatura resucitarán para que usted y yo le podamos estrechar la mano a ver cuán grande será la mano de Adán. Bendito Dios. Gracias a que el Hijo se ofreció voluntariamente para rescatar a la criatura como tú y yo, que estábamos perdidos. Y queridos hermanos, hasta aquí. Para resumir la pregunta de hoy, ¿cómo Dios quebrantó el engañoso poder de Satanás? En resumen, el conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Tú tienes la oportunidad hoy de recibir el beneficio del sacrificio de Cristo. Allí donde estás solo tienes que decir, te acepto, Señor, como mi Salvador. No lo escribas, solo díselo a Cristo. Nadie tiene que saber que tú decidiste hoy seguir a Jesús. Llegará el día en que el Señor Jesús te va a pedir que hagas pública tu decisión. Y cuando ese día llegue, entonces el mundo entero sabrá que tú eres salvo en Jesús. Por ahora, mi querido hermano, deja que tus frutos dejen saber al mundo. Cuando tú eres jefe, tú no tienes que decirle a tus colaboradores que tú eres el jefe. De igual manera, cuando tú eres de Cristo, tú no tienes que decirle al mundo que tú eres cristiano. El mundo debe ver en ti que tú eres cristiano. Amén. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por el estudio del día de hoy en el tema fuerte. ¿Cómo quebrantaste el engañoso poder de Satanás? ¿Cómo devolviste la luz a las tinieblas? Gracias, Señor, porque la luz llegó al mundo en la persona de tu Hijo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Así hemos llegado al final del estudio del día de hoy del tema central, el deseado de toda la gente. Y queridos hermanos, la invitación es para que nos acompañe el próximo viernes, cuando seguiremos estudiando el capítulo 1 de El deseado de toda la gente. Dios con nosotros.
Bendiciones. Quédate con nosotros para que podamos estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Regreso en 10 segundos. Bendiciones.